¿Qué tal? Vamos a hablar un poco sobre liderazgo y agilidad. ¿Me parece? Algunas ideas como para tal vez repensar un poquito lo que asociamos con ese término y pensar hacia dónde podría estar interesante llevar nuestras ideas, nuestras conversaciones. Cosas que les quiero contar. Liderazgo, para empezar, creo que tiene un problema hoy en día, que es que lo asociamos con dos cosas distintas, muy distintas. Uno es la capacidad de marcar dirección, la capacidad de generar seguidores. ¿No? Líder es alguien a quien se sigue, quien marca camino y se sigue, esa sería un poco la definición más de diccionario. Entonces, si quieren, hay una cuestión más espiritual, no sé si es la palabra, ¿no? De cultura organizacional. Y después usamos muchísimo la palabra para algo, digamos, que termina confundiendo, ¿no? Porque estamos hablando de dos cosas distintas, que es para referirse a lo que yo llamo, sobre todo no hablamos de liderazgo, sino hablamos de líder. Cuando hablamos de un PPP, una persona en posición de poder. En general, líder hoy en día se lo utiliza como sinónimo de lo que antes llamábamos jefe, pero nos duelen un poco algunas asociaciones que tenemos con la palabra jefe, ¿no? La extrema, ¿no? el llamado enseguida de la asociación a la relación verticalista, jerárquica, y terminamos entendiendo a partir de ciertas explicaciones de la relación un poquito que hay con esta definición o mirada de líder o de liderazgo, y eso para mí es un eufemismo que utilizamos hoy en día para referirnos a una persona a la que le dimos un cierto poder formal en la organización. Entonces, si esta fuera una dimensión más espiritual, más cultural, la dimensión que tenemos acá es una dimensión más estructural, organizacional. A ver, algún ejemplo de esto de acá arriba podría ser nuestros líderes, no, ni siquiera. Sería algo más del estilo, en este equipo no hay liderazgo. Una frase de ese estilo apunta a esto. Y esto de acá tiene que ver cuando hablamos de nuestros líderes. Nuestros líderes no inspiran. Cuando decimos líderes, lo que estamos diciendo es, no estamos hablando de esta faceta, sino de esta. Gente que tiene un cierto poder formal y que no está logrando esta magia que asociamos mucho con la faceta más espiritual, por no encontrar una mejor palabra, del liderazgo. Bien. Como para empezar a hilvanar, deshilachar un poquito este concepto que yo creo que trae algunas perturbaciones. A ver, ahora vamos con algunos dolores que creo que provienen de esta parte de la definición. Incluso en esta que parecería ser más inspiradora, más positiva, que no parecería tener aspectos muy negativos o contraproducentes, siempre algo hay. Y lo que quiero que analicemos es cómo en el cambio hacia la agilidad, en el cambio hacia la agilidad organizacional, muchas veces hablamos sobre cuánto hay que capacitar al liderazgo, qué tendríamos que hacer con nuestro liderazgo. Asumimos, ¿no?, que uno de los nortes, una de las facetas de este cambio de cualquier organización es el tema del liderazgo, con lo cual estamos confundiendo un poco, ¿no?, lo que decíamos antes. Pero volviendo a la parte espiritual, que parecería ser la más netamente positiva, yo siento que le estamos prestando demasiada atención al concepto, que estamos sobreenamorados, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Yo creo que esta definición de la palabra liderazgo adolece, tiene pros y contras. Algunos pros de la noción de líder es que facilita el alineamiento. Al plasmar con claridad, un líder es alguien, una de las definiciones de diccionario, es alguien que marca una dirección. Si esa es la dirección, entonces los seguidores, la definición de líder tiene seguidores, ¿no?, por definición, ya están más alineados
saben para dónde ir, y lo cual es una precondición. El alineamiento es una precondición para la colaboración. Y la colaboración se puede decir, es una charla aparte, la colaboración es precondición para la autogestión productiva. Entonces, interesante, ¿no? Parecería que estar bueno esto de tener a alguien que nos puede marcar un norte. Pues indagamos un poquito en esto. Pero una contra que creo que tiene es la siguiente. Es una definición con la que dijimos, ¿no? Marco norte, tengo seguidores, es una definición unilateral que arranca en el individuo. El grupo como tal se lo ve como una masa más amorfa que son los seguidores. Ya sé, me van a argumentar a muchos, no es cierto, porque en verdad todos tienen que ser líderes. Enseguida, mi sensación cuando yo hablo con gente a la que le gusta mucho el concepto de liderazgo, o no sé si le gusta, pero por lo menos lo ha estudiado, lo trae a colación muy seguido, enseguida lo que me dicen es, no, bueno, lo que buscamos es que no haya seguidores, que todos sean líderes. Yo viví en Costa Rica un tiempo y tienen una frase que me gusta mucho para describir esta gimnasia mental que yo siento que está haciendo alguien cuando intenta forzar el concepto de liderazgo para hablar de un colectivo, y es torcerle el rabo a la chancha, ¿no? Tomar un concepto, darlo vuelta así, para intentar que valide mi posición anterior. Yo creo que no tenemos que obsesionarnos. Y me parece que podemos balancear, ¿no? Para mí la clave para lidiar con la complejidad, que es el gran desafío de la agilidad, para eso la vamos a buscar, para lidiar con problemas complejos, yo creo que podemos oscilar entre, ¿no? Vamos a hacer como una especie de péndulo, espero que no me tape demasiado la cara, no muevo cualquier cosa. Vamos a oscilar entre el liderazgo y otra noción que yo creo que nos puede complementar bastante bien. Todo esto es muy abstracto, pero yo creo que nos puede ayudar mucho más hacia el cambio que estamos buscando, que es una organización que facilite la agilidad. Y el concepto con el que yo propongo que balanceemos es, ¿qué les parece? Hacemos un colorcito propio de este concepto, es el concepto de ciudadanía. ¿En qué ciudadanía estoy pensando cuando digo esto? Y enseguida vamos a ir a la parte histórica, que les quiero contar una mini anécdota que me parece interesante. Estoy pensando en la ciudadanía clásica ateniense. Estoy pensando en individuos que para ser ciudadanos logran internamente oscilar permanentemente, de una manera sana, lo más sana que se logre, entre el interés individual, a ver si esto entra, creo que sí, no estoy seguro, y el interés colectivo. Pero lo interesante para mí de las figuras de ciudadanía es que arranca ya hablando de la polis, ¿no? Del grupo, del demos, de la colectividad, del conjunto. A pesar de estar refiriéndose a un individuo, esa relación no es tan unilateral con el resto de la masa del colectivo, sino que es una relación mucho más horizontal, más igualitaria, lo cual yo creo, más allá de que éticamente me parece una postura más interesante, más allá de que hay que balancear entre ambas, creo que nos va a facilitar mucho más la construcción de una organización, una estructura propicia para la agilidad. En concreto, más allá de que esta es una charla bastante abstracta. El modelo de liderazgo que yo les propongo, porque al fin y al cabo, para que alguien me escuche, tengo que hablar de liderazgo. Si empiezo a hablar de ciudadanía, nadie se mete ni siquiera en la charla, es lo que yo llamo el modelo Clístenes. Seguramente no lo conocen a Clístenes, yo la verdad que no lo conocía, lo conocí hace muy poquito. Clístenes fue una persona, un ateniense, que vivió
varios siglos antes de Cristo, si no me equivoco, siglo V antes de Cristo, y les cuento muy brevemente la historia. Atenas, el momento que aparece Clístenes más fuertemente en escena, no era una democracia, tenía en ese momento, oscilaba entre tener tiranos y un consejo de ex oligarcas. Había una oligarquía donde eran las personas más poderosas, se armaban un grupo pequeño de unos 9, 10, y cuando se jubilaban pasaban a estar en una especie de senado. Es interesante, ¿no? Que senado, si ven, tiene la misma raíz que senil. Lo que está hablando de senado es un conjunto de gente de gran edad. No es solo edad, sino también cierto prestigio, ¿no? Pero un senado en general, en la lógica romana, en la clásica, estaba compuesto de gente vieja. Anécdota aparte. Entonces, el consejo de los antiguos oligarcas era quien definía los próximos oligarcas, con lo cual era una lógica que se reproducía. Asimismo, el gobierno, el poder estaba concentrado en este grupo pequeño. Estamos hablando en Atenas más o menos de unas 30.000 personas en aquella época. Un territorio relativamente grande, no era una ciudad, ¿no? La polis era más que una ciudad, eran todos los terrenos cultivados alrededor. Era un mini país. Digamos que, si no me equivoco, eran unos par de miles de kilómetros cuadrados. No estoy seguro, estoy diciendo del momento. Bueno, que Clístenes entra en escena después de ayudar a derrocar a un tirano. El tirano necesariamente es una connotación negativa en el mundo ateniense, es cuando el poder estaba concentrado en una sola persona, pero bueno, por distintas razones, lo termina derrocando, asume otro. La cuestión es que Clístenes venía de una familia poderosa, de una de estas grandes familias atenienses, y la clave de lo que yo considero el modelo Clístenes es que cuando logró acercarse al poder, o sea, tener la posibilidad de potencialmente convertirse él mismo en un tirano, lo que hizo fue utilizar todo ese poder para construir un sistema, que fue el sistema conocido después como sistema democrático, o isonómico lo llamaban ellos, ¿no? Porque la idea de la isonomía es que todos pasan a ser iguales ante la ley, es un sistema de iguales. Cuando tiene el poder, lo que hace es arma un sistema para repartir, distribuir ese poder de una manera que termina funcionando. ¿Y qué hace justo después? Se transforma en ciudadano. En los hechos no sabemos casi nada, no sabemos prácticamente nada sobre el destino de Clístenes, no se sabe prácticamente nada sobre él a nivel personal. Lo único que se sabe es que después de haber hecho esto desapareció de la escena. Nadie sabe qué le pasó. No saben cuándo se murió, y lo que a mí me gusta es imaginarme completar los huecos de esta historia y pensar que una vez establecido el sistema, que ahora voy a describir muy, muy brevemente, como para que tengamos alguna inspiración, una vez definido este sistema democrático, se convierte en un ciudadano más. ¿Por qué lo tomo como modelo? Ahora pensamos a ver si les cuento un poquito sobre este modelo, las características más básicas, ¿no? El grueso de las decisiones pasa a estar en una asamblea que se llamaba Boulé, o Bula, también creo que hay alguna traducción, que ya existía pero que casi no tenía poder hasta ese momento. Él le da muchísimo poder, el poder completo, en definitiva el grueso del poder de la toma de decisiones ejecutiva y legislativa, salvo iniciar guerras, que eso sigue en el consejo de los sabios, de los antiguos oligarcas. Y fíjense esto, ¿quién va a esta nueva asamblea? Se va por sorteo. ¿Entre quiénes? Ahora pasan a ser ciudadanos todos los habitantes, hombres, no esclavos, esos, si quieren. Para mí es un detalle histórico que no tiene sentido hacerla. Para mí es un error de análisis decir que el sistema no era igualitario, por ejemplo, porque por la diferencia que había esclavos o había mujeres.
sí, terrible, eso yo creo que no sé si jamás sucedería hoy en día, pero jamás lo permitiríamos y jamás lo juzgaríamos hoy en día como algo igualitario, pero para mí es anacrónico juzgar algo de hace 2000 años con esos mismos criterios. Y lo que yo creo es que hoy en día podríamos tener un sistema similar, y ¿quiénes serían esa mano de obra gratuita, ¿no? Explotada? Para mí las computadoras, ¿no? Yo creo que la inspiración ateniense lo que tiene que llevarnos es a automatizar lo más posible para que las personas, sin ninguna distinción de género, de étnica, de nada, ahí podamos ser iguales, ¿no? Pero yo creo que esta idea de isonomía puede ser hiper inspiradora. Entonces, me fui un poquito de tema. Por sorteo se elegía y era rotativo. En definitiva, terminaba siendo una especie de presidente de Atenas, una persona distinta, cada ciertos días iba rotando, que era el que tenía como la última firma, era un ciudadano cualquiera, no podía repetir más de 2 veces, y la idea es que esto fuera entre todos los distintos ciudadanos de Atenas rotando. Uno puede decir, bueno, esto debe haber sido un desastre, ¿no? No hay manera de que esto haya funcionado, debe haber sido una guerra civil constante. Bueno, fueron casi 200 años de una civilización. Muy difícil definir una relación de causa-consecuencia, ¿no? Podemos decir fue genial a pesar de esto o gracias a esto, pero interesante. Unos años en los cuales florecieron prácticamente todas las artes, filosofía, el teatro, la arquitectura, en todos hay referentes que hoy en día lo consideramos como la base de un montón de disciplinas, ¿no? Entonces, con una economía que creció, que se expandió, militarmente le fue bien, digamos, en términos de resultados, si queremos pensarlo, el bottom line de la Atenas democrática fue muy buena, y en estos 200 años utilizando básicamente este sistema, pero no haberlos aburrido. ¿Qué quisiera yo? Que sea Clístenes, el modelo Clístenes en la realidad, en el día a día organizacional. A mí lo que me gustaría es que las organizaciones inventen algo del estilo, no sé, el premio Clístenes. Yo en general no creo mucho en los premios, ¿no? En esos objetivos tipo bono, pero también creo que la cultura sigue la estructura, y que si yo no cambio algo a nivel estructural, difícilmente cambie la cultura. Entonces se me ocurre algo como experimento, como para aprovechar este encuentro como para disparar algunas ideas. Se me ocurre que el premio Clístenes puede ser de la siguiente manera. Una persona que está en posición de poder, un PPP, a quien lo llamamos líder, manager, director, cualquiera de esos nombres, ¿vale? ¿No? Que tiene gente, lo que se dice en la jerga tradicional es que le reportan. Yo como lo veo a la persona en posición de poder, sobresimplificando mucho la vida, es que esa persona tiene la última palabra, tiene la que puede tocar el botoncito para echar a una persona, para desvincularla, para aumentarle el sueldo. Más allá de que hay otros checks and balances, ¿no? En cualquier organización, para mí eso define bastante, no todo, pero es una buena manera de encontrar quién es PPP. ¿Qué es el premio Clístenes? Para alguien que logra desligarse de todo su poder y que todas las personas que le reportan logren trabajar igual o mejor que antes, pero sin que esta persona que aspira al premio Clístenes tenga que decir nada y está todo completamente delegado, quiero de alguna forma premiarlo, quiero felicitarlo, y a mí lo que me gustaría, no sé, sería algo del estilo, qué bueno, te quedaste sin trabajo, eso es genial para esta organización, te fondeo una startup. Armamos una startup, la verdad que el capital lo pone nuestra empresa y te lo mereces. Claramente una persona que puede construir un entorno de trabajo tan bueno que lo que genera es esta isonomía autónoma en la cual esa persona puede ser un ciudadano más o no. Nada, ideas medio locas
como para disparar. Espero que les haya servido como un panorama difuso, pero ojalá que sacuda algunos conceptos que tienen actualmente, como para repensar un poco qué pasa con el liderazgo en un mundo que intenta ser cada vez un poco más ágil. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chau, chau.